estamos viendo, llevamos ya cuatro domingos o 3 domingos viendo el capítulo número 1 de la carta a los romanos. Hoy vamos a ver los últimos versículos, vamos a ver del 24 al 32. Los versos del 24 al 32 de la carta a los romanos. A muchos les encanta esta carta. En realidad es a mi opinión personal, no es una de las cartas más personales de Pablo a las iglesias. Pablo tiene otras cartas que son un poco más personales a la hora de cuando se dirigió a las iglesias. Pero sin embargo la carta a los romanos tiene una carga del pensamiento de Pablo, del evangelio que Pablo recibió de parte del Señor, bien grande. Es dirigida, como dijo el pastor, a una iglesia que el apóstol Pablo no fundó. Es decir, la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Si usted ve los viajes de Pablo descritos en el libro de Hechos, vemos que Pablo nunca visitó Roma en ninguno de sus viajes misioneros. Sí visitó Roma en su viaje cuando era preso, que salió de Jerusalén hacia Roma. ¿Debido a qué? A que él mismo apeló a ver al emperador. En el juicio que le hicieron, en uno de los juicios que le hicieron, creo que fue frente a Félix, él apela al emperador. Y el mismo Félix, o uno de los gobernadores, le dice: yo podía haberte liberado, porque no veo culpa en ti, pero al tú apelar al emperador, no me queda más remedio que enviarte. Y entonces que Pablo hace este viaje que sale de Jerusalén hacia Roma. Es el último viaje descrito de Pablo en el libro de los Hechos. Este es el último viaje descrito en el libro de los Hechos. Aunque la tradición, que es la parte histórica, el libro de los Hechos es la parte teológica, es la parte que tenemos en la Biblia, a pesar de que tiene historia, es la parte. Ahora, también existe tradición que tiene peso, puede tomarse como un peso histórico, no tiene el peso escritural, que es la base de nuestra fe, pero sí tiene lo que se llama peso histórico. Y la tradición nos narra de que el apóstol Pablo, después que apela al emperador, que llega a Roma, estuvo unos años preso, se piensa de que él fue indultado por el emperador romano de aquella época, que creo que haya sido el emperador Nerón en sus principios, cuando él comenzaba a ser emperador. Y entonces le da tiempo a Pablo a visitar a España. Y después de uno de esos viajes, en el año 68 es que Pablo, o 66, es que Pablo es vuelto preso junto con Pedro. En ese momento ellos dos fueron presos por indicaciones del mismo emperador, y ambos dos sufren el martirio. Ahora, esta carta a los romanos, como les decía, es una de las cartas menos personales de Pablo. No es como la carta a los corintios, que vemos dentro del texto, esa paternidad de Pablo expresada a los corintios. Como la carta a los Gálatas también vemos esa paternidad de Pablo. ¿Por qué? Porque eran iglesias que él mismo había fundado. La carta a los Efesios, la carta a los Romanos no. Ahora, vamos a leer rápido versículo 24 al 32. En 1
Vamos a leer desde el 21, que lo vimos la semana pasada, porque el 21 nos ayuda a ubicarnos un poquito en este tema. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando ellos llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Ok, todos aquí manejamos. Ok, todos sabemos cuáles son las leyes del tránsito. Y sabemos qué pasa si las violamos. Y sabemos que están las autoridades para hacer cumplir las leyes. ¿Ok? Por cierto, hay una palabra que en inglés se llama enforce, que en español es hacer cumplir. Es decir, la descripción en español es hacer cumplir. No podemos decir enforzar las leyes porque eso está mal en español. No existe la palabra en español. En español el término es hacer cumplir. Para eso está la policía, para hacer cumplir la ley. La policía no establece leyes, por lo menos en nuestro país. En otros países sí, ellos interpretan las leyes y las establecen. En este país la policía y el gobierno no establecen leyes. Lo que hacen es hacer cumplir las leyes. Quien establece las leyes es el Congreso, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes de este país. La Corte Suprema tampoco pone leyes. La Corte Suprema está para interpretar la ley. Esto es algo que uno dice, bueno, ¿y para qué lo está hablando? Es un poco que necesitamos entrar para comprender lo que es la ley y para qué hay cosas que Dios ha establecido y para qué también se ha establecido esas diferentes formas de gobierno en este país. Es decir, Dios en este país está organizado de esta forma. Está el presidente, que él se encarga de hacer cumplir las leyes federales con los departamentos. Él tiene otros departamentos debajo de él. Está el Congreso, que está dividido en dos cámaras. El Congreso, su función es la de hacer las leyes. Más nadie puede hacer las leyes a no ser el Congreso.
Y está la Corte Suprema, que su misión es la de interpretar las leyes que hace el Congreso. El gobierno no puede interpretar las leyes, es la Corte Suprema. El gobierno no puede hacer leyes, es el Congreso. Y el Congreso no puede hacer cumplir las leyes porque es el gobierno el encargado de hacer cumplir las leyes que el Congreso emite. Y así está repartido lo que se llaman los poderes. ¿Qué sucedería si el día de mañana nos despertásemos y dijesen, bueno, las leyes en este país ya no se van a cumplir? Y nos despertásemos, entre eso las leyes de tránsito, y saliéramos a la calle. ¿Qué sucedería si saliésemos a la calle y las leyes del tránsito no se estuvieran cumpliendo? La policía dejara de existir, quitásemos todas las leyes de tránsito. ¿Qué pasaría? Ni pensar en eso. Sería un desorden total. Entraríamos en lo que se llama una anarquía. Es decir, un momento en el que cada cual hace lo que le da la gana, se afectarían todas las cosas, los accidentes subirían, el tráfico se pondría malísimo si la gente no respetase ni siquiera la luz de tránsito o una señal como el pare. Eso es lo que sucedería. Ahora, en la raza humana ha sucedido algo muy parecido. Y es lo que Pablo estaba reflejando en este versículo. Dios estableció niveles o autoridades dentro de las naciones, las cuales frenan que el pecado tome control sobre la humanidad. Hermano, ¿cómo es eso? Sí. Las autoridades que Dios ha establecido, y no solamente las autoridades que vemos como la policía, el gobierno, los tribunales, no. Hay autoridades que nosotros no vemos, que son las primeras autoridades que Dios estableció al hombre para frenar el pecado en el ser humano, o para frenar el sobredominio del pecado en el ser humano. Y lo primero que Dios estableció fue la conciencia humana. Dice la Biblia que puso leyes en el corazón del ser humano. La conciencia del ser humano es esa que nos dicta a nosotros qué es bueno y qué es malo, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y está ahí porque Dios la puso. Todos los seres humanos la tenemos. Desde pequeños nacimos con ella. El segundo es la familia. La familia es el segundo nivel en este sentido. La familia es la que se encarga de enseñar al muchacho, de mostrarle al muchacho cuando nace qué es correcto y qué no es correcto. Después vienen las escuelas, después vienen las autoridades, y así hay diferentes escalones. Ahora, cuando una sociedad abandona todos esos principios y viola todos esos principios, e intenta sustituir esos niveles de autoridad por otras cosas, entonces sucede lo que lo que Pablo escribió aquí. Y vemos el primer punto que dice: por cuanto menospreciaron a Dios, los malos deseos de sus corazones, le puso así.
dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. ¿Qué sucede? Muchas veces las personas reniegan de Dios, pero están esas autoridades todavía. Ahora, cuando uno empieza a violentar esas autoridades, entre eso la conciencia de sus corazones que está puesta, ya uno está cayendo en este nivel donde no hay nada que lo refrene. Donde a lo bueno, que dice Pablo, se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Dice la Biblia que Dios los entregó. Pablo dice, y Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Es decir, que ya esas personas ya no vivían por un principio, ya no viven por un principio, sino que Dios los abandonó a sus deseos. Llega un punto en el que el hombre no quiere saber ya nada de Dios, y llega el momento en que esa persona, Dios dice, o esa sociedad, Dios dice, ya no voy a trabajar más con ellos. Dice que los abandona a la maldad de sus corazones. ¿Qué cosa es la palabra? Se describe la palabra, esta palabra de inmoralidad. La palabra lujuria en este pasaje específicamente describe la palabra usada para inmoralidad sexual, se le refiere a impureza, algo no limpio, ya sea físico o en su sentido moral. Es decir, que el corazón de esa generación, el corazón de esa nación, ya su deseo ya no está hacia buscar las cosas buenas o las cosas moralmente limpias, sino su corazón está completamente buscando las cosas impuras. Hoy vemos que la televisión, este es antiguo. Hoy vemos que parte de la televisión lo que incita es a buscar las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y no solo las cosas que tienen que ver con Dios, sino incita a la impureza sexual. Incita a no respetar a la familia y a los padres. Incita a la violencia. Incita a la mentira. Hoy vemos que la filosofía, una de las cosas que ha dicho es que no existe la verdad suprema, no existe la verdad absoluta. La verdad es aparente. Para los hombres la verdad es aparente, pero sí existe una verdad absoluta. Lo que sucede es que como los hombres no quieren tener la responsabilidad que nos ha dado el Creador, Dios, tenemos una responsabilidad, somos responsables de nuestras culpas. Y cuando el hombre no quiere ser responsable de sus culpas, ¿qué hace? Mejor decir que no existe Dios. Hay varios estudios de este país y hablan que a partir del año 1965, a partir de la década del 60, en este país se sacó de las escuelas los tiempos de oración y de lectura de la Biblia.
con el punto de convertir a la educación en una educación laica separada de la iglesia. Y hay una cosa que es verdad. La Biblia es capaz de refrenar al ser humano. Cuando tú implementas en las personas los principios de Dios refrenan el corazón humano. Y eso es uno de los puntos por los cuales la maldad en este país se ha incrementado grandemente. ¿Por qué? Porque como no se quería tener la responsabilidad delante de Dios, la sociedad quitó a Dios de su lugar. Después les voy a dar varios pensamientos de varios líderes cristianos que durante mucho tiempo han hablado sobre este tema. Las conversaciones entre los hombres y las mujeres de la sociedad, cuando la sociedad abandona a Dios o se separa de Dios al punto que Dios toma la decisión de decir, bueno, sigan por su ritmo, esas conversaciones se convierten en conversaciones altamente corrompidas. No quiero dar ejemplos, porque todos sabemos los ejemplos, todos hemos oído los ejemplos, todos trabajamos en lugares donde hay círculos y personas de todo tipo, donde hay conversaciones de todo tipo, desde conversaciones normales hasta conversaciones le puedo decir, bien calientes. Entonces no quiero caer en ese tema, pero todos lo sabemos. Todos lo sabemos. El segundo punto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El primer punto fue que Dios los entregó a la lujuria de sus corazones. Hay otras versiones que dicen que Dios los entregó a los deseos de sus corazones. Es decir, están controlados. Esa sociedad que ha dejado a Dios, que ha dejado a un lado los principios de Dios, que ha dejado a un lado la conciencia que Dios puso en el ser humano, que ha dejado a un lado las autoridades que Dios ha puesto para que la maldad no crezca, para que la verdad se establezca como punto esencial en la sociedad. El segundo es que Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. ¿Qué significa eso? Si leemos la descripción, que es a partir de versículos 26 y 27, vemos que, oye, como se acerca un poco a lo que está sucediendo en esta época moderna. No solo en la sociedad americana. Si vamos a Europa sucede lo mismo, está sucediendo lo mismo. Ahora, ¿esto es algo nuevo para nosotros? No. No es nada nuevo en la sociedad, en la raza humana. Cuando vamos a la historia de la humanidad, vemos que estos patrones se han venido cumpliendo en toda la historia de la humanidad. Pablo lo escribió hace 2000 años. Esta carta que Pablo escribió fue hace 2000 años. Pablo no la escribió, Pablo murió. Sin embargo, esta carta ha llegado a nosotros y vemos en ella una vigencia, vemos en ella reflejada la sociedad moderna en la que vivimos, donde las personas siguen los deseos de su corazón. Y no solamente es el deseo de seguir al dinero, de buscar posiciones, de quitar a alguien, quítate tú para ponerme yo, de hacerle trampa a los demás, o de tener conversaciones altamente sexuales, o que la televisión transmita películas con contenido de todo tipo.
sino que también habla de pasiones degradantes. O en otras versiones dice pasiones vergonzosas. Y la descripción aquí crea en nuestra mente un ruido bien grande. Usted sabe, cuando usted está cambiando en el radio, está sintonizando la emisora, que hay emisora que... Ese ruido crea esto que Pablo estaba escribiendo. Y como les decía, no es nuevo. Pablo estaba describiendo aquí una sociedad que se había apartado de Dios y se lo dirigió a los romanos. Pablo estaba describiendo a Roma. Roma, la cual es la base de la sociedad que tenemos hoy. No sé si lo sabía. La base de la sociedad que tenemos hoy tiene sus fundamentos en la Roma imperial, en la Roma de esa época. Y hay quienes idealizan a Roma. Oh, Roma. Roma era la base de la corrupción y discúlpenme la palabra, no sé si alguien, creo que para todos nosotros es muy común esta palabra, es la base tenía la palabra y se me olvidó. La base de la corrupción, la base de la depravación. Roma tiene en sí todos esos valores. Los valores de depravación. Vamos a ver un poquito más. Vamos a dividir el versículo 27 en dos. Dice el versículo 27, y de ninguna manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, en la versión Reina Valera dice dejaron. ¿Qué describo aquí que dejaron? Dice el uso natural de la mujer. Es decir, los hombres se olvidaron de su relación con las mujeres. Olvidaron lo que Dios había creado, y es la unión entre un hombre y una mujer, como algo natural. Es decir, hay quienes han intentado darle una vuelta a este versículo, pero este pasaje no tiene otra vuelta, sino que es bien claro. Los hombres dejaron el uso natural de las mujeres. Hoy vemos que hay un bombardeo de la televisión y de los medios para que nuestros hijos cambien lo que es natural en la raza humana. Es decir, ¿qué es lo primero que ha hecho la humanidad en esta época moderna? Lo primero que hicieron fue decir, Dios no existe. Le voy a decir una cosa, los romanos eran incrédulos. Creían en tantos dioses que se volvieron incrédulos, impíos, ateos. Por eso era su degradación. Y esta sociedad lo primero que hizo fue, Dios no existe. Pero no se han dado cuenta de que digamos lo que digamos, que Dios no existe, eso no dice que Dios existe. El hecho de que el hombre diga que algo no existe no significa que no existe. Simplemente el que en su mentalidad el hombre haya creado esa declaración o ese principio de que Dios no existe, no significa de que Dios no existe. Porque sabemos que la existencia de Dios no se puede comprobar científicamente. ¿Cómo es eso? ¿Sí?
no existe forma de probar científica. Cuando uno va a lo que se conoce como el concepto de la prueba científica, la existencia de alguien no puede ser probada científicamente. Es decir, la prueba científica habla de la repetición. Es decir, uno puede probar algo científicamente cuando es capaz de lograr que ese evento se reproduzca en un espacio de tiempo. Eso es lo que se conoce como la prueba científica. Pero resulta de que no es posible repetir a Dios en un tiempo. No es posible. ¿Qué se puede hacer? Podemos usar lo que se conoce como lo que se puede llamar la prueba social. ¿Qué es la prueba social? Que es simplemente la observación de todo lo que tenemos. Y dice la Biblia que lo que fue creado nos revela a nosotros, no solo que somos la iglesia, sino al ser humano, que existe algo detrás de todo lo que nos rodea. Es decir, la creación, la naturaleza, está enlazada de tal forma y todos los eventos ocurren de una forma cronológica que no existiría. No se pudiera pensar que no haya nada detrás de eso que ha puesto que todo funcione de la forma que funciona. Es decir, la consecución de las noches y los días tiene su tiempo. A ver, yo muchas veces le digo cuando le predico a los mundanos, vamos a hacer una cosa, vamos a desarmar un carro, lo desarmamos en piezas, o una computadora, la desarmamos en piezas, la ponemos en el centro de una oficina, nos vamos por cerca de 10 años y después regresamos a ver si la computadora está armada. Por supuesto que no, tienes que armarla tú mismo. Entonces, podemos creer que el ser humano es tan necio de creer de que todo surgió de la nada, sin que hubiese algo, una mente que lo haya creado todo, que lo haya planificado todo. Aún nosotros mismos somos seres pensantes. El ser humano es tan capaz de no darse cuenta que detrás de un ser pensante, un ser tan perfecto como nosotros, no existe otro ser que lo haya planificado ese ser. Si hemos hecho las computadoras, las mismas cosas que nosotros hacemos nos demuestran a los mismos seres humanos de que es necesario para que algo para que una maquinaria tan perfecta engrane en sí misma, es necesario una mente que haya pensado eso y que la haya puesto a funcionar. No existe. Hay que tener más fe para creer que el mundo se creó solo que para creer de que Dios fue quien creó al mundo. Yo muchas veces se lo digo. Hay que tener más fe para creer que algo surgió de la nada que para creer que el mundo fue creado por alguien que detrás de todo hizo las cosas, hizo las plantas, hizo el mar, como la luna cuando se acerca a la tierra y está cerca de la tierra, las mareas suben, cuando la luna se aleja, las mareas bajan. La misma consecución de las noches y los días, no existe un atraso en eso. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi abuelo todos los días se levantaba a las 4 de la madrugada. En mi casa teníamos un reloj pequeño así. Y él se levantaba todos los días a las 4 de la madrugada. Yo me acuerdo de pequeño, yo me levantaba con él. Se levantaba y le daba cuerda a ese reloj. Y ahora, en mi mente,
viene esa idea de que hace falta alguien que le dé cuerda al reloj. De que hubo alguien que le dio cuerda al reloj inicial. Y no solo le dio cuerda y lo dejó para que funcionara todo, sino que está detrás de todo, haciendo que todo funcione de la forma en que Él ha decidido que funcione. Y aún el hombre es capaz de decir que eso no existe. Aún el hombre es capaz de imaginarse de que... Y eso es lo que pensaron los romanos, eso es lo que piensa la sociedad. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, dejando lo que naturalmente Dios había puesto en el hombre y corrompiéndose en sí mismo, se giraron a lo que es innatural. Y dice la segunda parte del versículo 27, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Anteriormente les estaba hablando de que si vemos en la historia, y aquí está la declaración de la historia, esto no sucede hoy en nuestros días como algo nuevo. Esto sucedía en la época de Roma, y no en la época de Roma, sucedía antes de Roma. La corrupción de la raza humana, la corrupción del hombre, el hombre buscando siempre el mal, la humanidad buscando siempre el mal, ha existido siempre. ¿Qué sucede ahora? En aquella época no existía la televisión, en aquella época no existía el internet, en aquella época no existían las redes sociales. En los años 80 no existía el internet, no existían las redes sociales. Por lo tanto, ¿qué existía? Las revistas. Las revistas existen centros donde el hombre le da riendas a su mente. El peligro de hoy en día con respecto a la depravación sexual está en que se ha masificado. Las redes sociales están inundadas de eso. Hoy nuestros hijos van a la escuela con el reto de que en la escuela están intentando enseñarles a los muchachos, ¿qué cosa? Que los muchachos pueden tomar la decisión de cambiar de sexo cuando quieran. Sí, tú eres niño y es tu derecho. Yo no veo eso en la Carta de los Derechos del Niño, que por cierto, fue creada en 1945. No, en 1945 fue la de los derechos, creo en 1950 y pico, fue declarada la llamada Carta de los Derechos del Niño, que está sobre la base de los derechos humanos. Entonces, y otra cosa es que se ha violentado a la familia. Es decir, cuando la familia dice, no, mira, esto no va a suceder en mi familia, entonces esa familia está mal. Han llamado a lo bueno mal y al mal bien. Es decir, cuando un padre le dice a su hijo, mira, esto no es así, esto es de esta forma, no sé, los varones son varones, las niñas son niñas. Dice la sociedad, no, eso está mal. Hoy en día, la sociedad dice, eso está mal. ¿Por qué? Porque el hombre ha corrompido su forma. Abandonaron a Dios, le dijeron, tus principios no me interesan, voy a crear mis principios. Voy a seguir mi camino.
Y entonces Dios dijo, ok, tú vas a seguir tu camino, yo te voy a abandonar a tus pensamientos, a tus deseos, a tu razonamiento, Ahora, todo tiene un comienzo. Uno, abandonan a Dios. Dos, se empezó, por lo menos en esta época moderna, por una cosa que se llama tolerancia. Y hay una predicación de Billy Graham que se llama El pecado de tolerancia, en el cual habla cómo la sociedad norteamericana comenzó a tolerar todas las cosas que tenemos hoy y que se quiere ya tomar girar hacia el ritmo de que ya no es tolerable, sino que es obligatorio. Dijo Billy Graham, tolerancia en un sentido concreto implica comprometer las convicciones de uno, el ceder terreno en asuntos importantes. En consecuencia, nos hemos convertido en débiles, faltos de convicción por la sobretolerancia. Y sigue diciendo, disculpen. Nos hemos convertido en tolerantes sobre el divorcio. Nos hemos tolerado el abuso del alcohol. Nos hemos vuelto tolerantes sobre la delincuencia. Nos hemos vuelto tolerantes sobre la debilidad en lugares altos, es decir, en la política. Nos hemos vuelto tolerantes sobre la inmoralidad. Hoy a la inmoralidad se le dice que es algo bueno. Nos hemos vuelto tolerantes con el crimen y nos hemos vuelto tolerantes en la impiedad. Nos hemos vuelto tolerantes en lo que no, en un nivel increíble. Esto lo dijo Billy Graham en un mensaje hace muchos años. No lo dijo en el 2016, no lo dijo en el 2008. Este mensaje de Billy Graham fue en 1900, fue un escrito de Billy Graham el 2 de febrero de 1959. Él estaba hablando de cómo la sociedad norteamericana se había convertido en intolerante de todo lo que la Biblia declara que es pecado. Y cómo en nuestros días, comenzando por la tolerancia a todas esas cosas, cómo en nuestros días se ha vuelto como algo normal. Hoy, los presos, muchas veces, se prefiere liberarlos a dejarlos en las cárceles. Hoy es muy común ver que los hombres y las mujeres digan, no, hay que dedicarle un tiempo a uno mismo. Y muchos matrimonios se dedican un tiempo, lo que se llama tiempo separado. El hombre va con sus amigos a los lugares que le dé la gana y la mujer va con sus amigas a los lugares porque necesitan independencia. Hoy en nuestros días los criminales reciben las penas menos fuertes. Es más, el juez que imponga penas fuertes no es popular. La inmoralidad es muy común. Las conversaciones de temas calientes, y no digo de política, sino de temas inmorales. La televisión es muy común. Vemos los shows
Vemos los shows y se ven como algo normal. Como el show de... No tengo el nombre, pero hay muchos shows, los reality shows, que los vemos hoy en la televisión y se habla de las indecencias y de la impiedad del corazón humano. Y la gente se ríe. ¡Ay, sí, qué bueno, qué bonito! ¿Cómo es que bonito? Por eso es que el hombre ha cambiado. A lo bien le han llamado mal y al mal le han llamado bien. Y ya para terminar, les voy a decir un segundo pensamiento y es de John MacArthur. Muchos lo conocemos, es un pastor de California. Dice, la primera indicación en una sociedad de la ira del abandono, es decir, lo que se llama la ira de Dios, cuando él dio una predicación exactamente sobre este pasaje, es la inmoralidad sexual. Cuando una sociedad se convierte en una sociedad pornográfica, cuando el carácter general de una sociedad avanza hacia lo inmoral, esta ira está en efecto. Cuando el hombre es abandonado por Dios, entonces la sociedad es abandonada por Dios y opera solamente las pasiones y lo impuro del corazón humano. Ahora uno se presenta, bueno, hemos visto todo lo malo. La sociedad está abandonada por Dios y es real. ¿Por qué? Porque el hombre decidió dejar a Dios a un lado. Cuando el hombre pecó contra Dios, Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios los sacó del huerto. Adán y Eva le dijeron a Dios, yo quiero ser como tú. Ahora, y Dios dijo, para no destruirlos, ahora la sociedad, el hombre hoy le ha dicho a Dios, no me interesas. Le dijo, perfecto, yo me aparto de ti, como sociedad. Pero Dios dejó una cosa en esta tierra y sembró una cosa en esta tierra. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Eso está en Mateo 11, 18. Y yo os haré descansar. Dios no se olvidó completamente, a pesar de que la raza humana le dijo a Dios, no me interesas. Dios, como todo buen padre, dice, ok, no me quieres, yo dejo que tú camines solo. Pero sin embargo, puso su último recurso. Envió a su Hijo a morir por los pecados del hombre y sembró en la sociedad moderna, en el ser humano, la semilla suya. Es decir, no ha dejado al hombre completamente en el abandono, como muchos otros creen ver, otros plantean de que sí, que Dios existe, pero que se ha olvidado del hombre. No, simplemente que Dios sembró la semilla suya, la semilla de su verdad en nuestros días. Y es por medio de su Hijo, Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz, la llegada del Hijo de Dios, muestra de que Dios no ha abandonado al hombre completamente. A pesar de que el hombre le dijo a Dios, no me interesa, le ha dicho a Dios, no me interesa, el hombre ha seguido su camino. Dios dijo, a pesar de que ustedes han hecho eso, mi gracia y mi amor por ustedes es tan grande que yo he sembrado una semilla y es su Hijo. Y con esa semilla sembró a aquella que le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte
en la iglesia el cuerpo del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ok, ¿qué cosa es columna y baluarte de la verdad? Sí, no significa que la iglesia origina la verdad. Usted y yo no originamos la verdad porque usted y yo no somos la verdad. Representamos la verdad. Sí, el término columna habla de que algo descansa sobre ella. Y es la verdad. La iglesia es la que está encargada en este mundo. Tú y yo estamos encargados en este mundo de llevar adelante la verdad que Dios ha sembrado en este mundo. Y es: Jesucristo vino como hombre, murió y resucitó. Y es la salvación que el mundo tiene.